Pues nada, me llamo Antonio Macías Pizarro, entré en el museo hace aproximadamente, estaba aquí 33 años y pico, casi 34, no lo sé exacto porque las fechas se me van un poco. Y muy bien, entré cuando el museo era el antiguo museo y el casón era el antiguo casón, he conocido las reformas todas del museo, los suelos. Cuando yo entré, la mayor parte de ello, el museo era de madera como el casón. En los días de lluvia, cuando era de madera el suelo, no se entraba al museo, se cerraba, no había luz. El agua, la madera, se cerraba el museo. Curioso, ¿eh? Y cuando yo entré estaba de director el señor Pita Andrade, no sé si lo han llegado a conocer ustedes, una gran persona, no tengo queja de nadie. Yo estaba en el arriba, en la prensa española, y aquellos lo cerraron y nos dieron a elegir. Unos se fueron al ministerio, otros vinimos aquí, a mí me gustó, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí como... Y entonces veníamos todos los domingos y unas horas nada más en el relevo entre la noche y el día, porque se quedaba el museo prácticamente solo abajo. Y así estuvimos unos 4 meses. Luego yo ya, cuando ya nos ampliaron el tema y se desarrolló todo el tema que había, yo me vine a la mañana. En la mañana estaría 5 o 6 meses y me pasé a la tarde. Digo, yo me paso la tarde para más cómoda, en fin. Y en la tarde estuve un tiempo, luego estuve en taquilla unos meses. Y no me gustaba el tema del dinero. Y mira por dónde salieron unas plazas y ya pillé una que me interesaba. Motivo, porque eran 2 noches, 14 horas y 4 días en casa. Fantástico. Digo, esto para mí es... Y luego, yo he estado toda la vida de autónomo en el taxi, porque yo ya en el periódico ya tenía taxi. Pero la mayoría, el que no era pintor, repartía aceitunas, el que no era taxista, aquí he hecho yo conductores. A Moyo, si lo conoce, que estuvo en la brigada, con el sueldo que nos daban aquí, no teníamos nada más que paquete de tabaco y desayunar. El primer uniforme que tuvimos aquí eran unas chaquetillas azules, zapatos azules, una nora azul que siempre nos daban porque antes había que salir con las obras a la calle, a los encamonados. Y luego nos dieron un traje ya azul, pero con botones dorados, parecíamos generales, unos botones aquí, unos galones. Aquello era Bueno, ya aquello se perdió, porque ese rollo de esos botones, esos galones, a mí la verdad no me apetecía, es lo que no me gusta. Luego ya nos dieron este traje con nuestro, y todo formidable. Nosotros no hemos roto trajes y en la noche que nos lo poníamos. A las 11 de la noche quedábamos, no ibas a estar en traje en el cuerpo de guardia. Pues lo lógico es que te ponías ya cómodo. Por la mañana te vestías para dar la vuelta con el conserje, pero no había nadie, pues los trajes no duran, por eso tengo este traje, y nuevo. Tengo 3 sin estrenar y los tengo nada más que para cuando vengo al museo. Algunos me dicen, pero todavía te duran. Digo, hombre, menuda tela. Las primeras salas que aquí se reformaron fueron las de Velázquez. No se me olvidará en la vida. Luego ya se fue reformando todo el museo y el casón estaba intacto. Tiziano, toda esta zona de la primera planta, según entra usted a la izquierda, ahí estaban los primitivos antes, todo eso. Bueno, esas fueron las primeras. Fíjese que salas habría que en los días nublados prácticamente no se veía por los tragasluces, prácticamente. Los suelos de madera, y en verano había un detalle que no se me dará, que estaba Tiziano, ahora no sé, debe estar Velázquez, no lo sé cuál de ellos. Había un extractor, porque hacía un calor y se acababa el aire.
Eso lo he visto yo. Después se formó donde estaba gerencia, que ahora estaban Los Amigos antes, una sala de reuniones que hay. Bueno, y ya fue un continuo aquello. Allí no se acababan las obras en años. Bueno, aquí se han hecho una reforma absoluta, porque cuando se hizo el cuarto de Caldera, era una calle normal, allí aparcábamos nosotros y lavábamos los coches. Fíjese que vivían los conserjes al lado, en las casitas estas pequeñas. El tesoro también se hizo a mano, ¿eh? El tesoro no existía del Delfín, el tesoro se excavó, se hizo la cámara, impresionante aquellas obras. Para nosotros fue muy duro las obras para la noche y para la gente, porque había muchos huecos. Por mucho que se querían hacer las cosas, siempre quedaba, no pasó nunca nada, gracias a Dios, pero estaba la policía por fuera y nosotros por la noche siempre se reforzaba. Pero hubo momentos duros, ¿eh? Las noches han sido siempre malas, ¿eh? Yo lo diré toda la vida, las noches son malas porque hay tensión, ¿eh? En el trabajo. Hay tensión, se lo garantizo, ¿eh? Pero eso no lo sabe nadie, nada más que el que lo pasa. Yo cuando entré aquí, la primera vez que entré en la noche, se terminaban de quitar los marcajes en la calle. Se marcaba alrededor del museo. Con el reloj había unos puntitos que estarán por ahí todavía cuadraditos con una chapita que parece como un contador. Esa chapita ahí estaba la llave de marcaje. Llevabas tú la llave, abrías la chapita y marcaba. Yo no llegué a eso, pero se marcaba en la calle, no se marcaba. El museo estaba cerrado. Y luego, pues aproximadamente a los 5 años, ya entró el tema informático, ¿no? De la tarjeta, y ahí ya cambió mucho. Porque nos dio mucha seguridad la consola, ¿eh? No había consola ni cámara, ¿eh? Aquí no había una cámara, eso de las cámaras no existían ni para entradas ni salidas. Y eso nos dio ya mucha alegría, porque estaba el museo mucho más vigilado. Pero cuando en las alarmas entraron es cuando nosotros conocimos el museo a pleno rendimiento, porque sonaban en los peines, en la sala de junta, en el tejado, por aire, y ahí había que ir. Ahí es cuando ya empezamos nosotros a conocer, porque había cosas que se quedaban cerradas y no se abrían por la noche, de no ser por un concepto de que se iban un cuadro o venía alguno. La entrada nuestra era cuando se cerraba el museo, pero nosotros veníamos una hora antes, porque motivo, te cambiabas a gusto, tranquilo. Y había sitios, porque andábamos todo el museo a la entrada, ¿eh? Había sitios que estaban cerrados, cogíamos las llaves y las hacíamos nosotros para nuestra tranquilidad. Para nuestra tranquilidad. Y luego ya no sea más conserjería, y salíamos los conserjes y nosotros. Un conserje por abajo y otro por arriba, para que la gente salga más o menos a su hora, ¿no? Y por todas las salas mirándole. Eso es de entrada. Luego ya una vez que estaba ya cogíamos pues, 20 llaves, 30 llaves, porque aquello era una caja de llaves. Y me supongo que seguirán igual, que hay que conocerlas. Ya ni por nunca las conocíamos por el tacto. Hay llaves y todavía no se me han olvidado muchas. Y esas llaves pues son las que se utilizaban para los despachos, para entrar en restauración, para entrar en oficinas, en sitios, para abrir la limpieza. Y una vez que ya la limpieza terminaba, que ya nos íbamos a puerta, uno de nosotros y un jurado o dos. Y para las señoras enseñar sus bolsos, sus cosas. Y se cerraba. Se cerraba el museo. Una vez que estaba todo cerrado, se le comunicaba a consola, ponía las alarmas, decía, todo bien, bueno. Y había veces, depende a la hora que se cerrase, nos poníamos a cenar. Cenamos todos juntos, nosotros éramos amigos todos.
se hacía la primera ronda y cenábamos después, lo lógico que sea. Y después pues una continua, ahora voy a ir a ver esto, ahora voy a ver lo otro, a los peines de vez en cuando, bajar. Si son una alarma, pues claro, ni cenar ni nada, y es que para que te quiera, ¿no? Lo normal. Y luego pues por la mañana, en la última ronda se recogían todas las llaves hasta que llegaban los conserjes que los esperaban en la puerta. Se hacía otra requisa, entregamos y nos íbamos. Andamos unos 7 o 8 kilómetros toda la noche. Teníamos un aparatito. Nos lo vamos a ver esta noche. Es que es muy grande esto, ¿eh? Como en una vigilancia no suceda nada, algo se tapa. Eso que lo tenga claro todo el mundo. Pues una noche, prendían las 12 o la 1, se había ido la limpieza, cerramos y se corrían todas las alarmas. Subíamos corriendo, pues aquí no hay nada. Pues no ocurre nada. A la media hora otra vez, porque ya había bastante luz, como queda la noche, tenue, pero se ve bien. Pues ¿qué pasará? Bueno, en resumidas cuentas que ya aquí hay que poner una persona. No sé, le tocaría a Caminero, a Salinero, no recuerdo, a uno de ellos le tocaría. Pues no, saltaba, miraba y no veía. Por la mañana, haciendo la requisa, entregando el museo con toda la luz, un gorrión que se había metido un cuadro. Y se ve que se había metido. Nos dio una noche el gorrión. Aquí en el Casón, con Salinero, se lo pueden preguntar, una noche estábamos él y yo solo aquí. Y arriba en los tejados estaban entonces los vestuarios, en la planta de arriba. Tenían ahí duchas, tenían de todo. Pues bueno, una noche donde estaban las escaleras estas y las salas, estas primeras que estaban, pues no sé qué hora sería, podían ser las 2, las 3. Sale Salinero a dar una vuelta, digo, vete a dar una vueltecita. Y siente agua chorreando por la escayola con las luces. Madre mía, Dios mío, ¿y esto de dónde viene? No llovía, suponemos que era una tubería. No, eso yo... Nos pusimos a descolgar los cuadros porque el miedo que cogimos era una sala que se mojase algún cuadro. Los cuadros estaban agarrados lateralmente y arriba, y no para descolgar, atornillado. Y Salino dice, yo me voy arriba a ver lo que... Bueno, cuando bajó Salino yo no tuve más remedio, me dio pena. Eran cuadros pequeños, le ponía el pie en la pared y tuve la suerte que los tacos que tenían no eran fuertes y salían con el cuadro sin hacerle daño ni a Marco, ni a... Dice, uy, dije, para mí esta es la salvación. Y descolgamos, no había ningún cuadro grande como los de época, que fue, y al rato se cortó. Bueno, y es que se había reventado un termo. Salinero estaba tan nervioso que recogiendo el agua partían los palos. Como es tan fuerte, partían los palos la fregona. Digo, no partan los palos que vamos a tener que recogerla con una sábana. Una noche en el Casón, por la puerta Felipe IV, en una de las puertecitas laterales, según se entra por Felipe IV, a la derecha, aquí al fondo, más o menos a esta altura, ahí había siempre un transformador de luz de la calle. Pues una noche habían lijado aquí los suelos de madera y echaron el serrín en una bolsa como se hace en todas partes. Pues bueno, aquello pasó cuando a la hora un humo, digo, el transformador se ha quemado. Y es que había echado alguien una colilla en el serrín. Y al poco tiempo, no mucho, 3 años también, una noche ardió el transformador. Aquella noche también me pilló a mí con un chico que se llamaba Agustín. Aquella noche lo pasamos mal, ¿eh? Lo pasamos mal porque había quien entraba al transformador y el humo negro. Fatal. Pero bueno, con los extintores y eso nos dimos maña de que aquello se apagó o se apagó solo. Abrimos las puertas un poco y bueno, lo pasamos mal, ¿eh?
Y es que los bomberos, hay veces que es mejor no llamarlos a ciertos sitios. Y perdone, tengo muchos, creo que son los mejores, pero es que lo primero que hacen es destrozar. Y nosotros nos pusimos, como pudimos, unas protecciones, pum, 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 y no ocurrió nada. Ese placer le hemos tenido 4 aquí, nada más que en la noche, porque por el día hay mucha gente. Ese placer le hemos tenido. Y muchas veces, con mi amigo David, que para descanse, y me alegro mucho en mencionarle, era un hombre muy culto, y me iba muchas veces con él. Era un hombre que me gustaba algunas veces. Vamos a ver este cuadro, nos sentamos, era muy pacífico, muy buena persona, lo mejor que he conocido. Y lo pasábamos divino, los dos. Yo con el que mejor relación he tenido y he vivido muchas horas ha sido con David Rodríguez. Desgraciadamente murió joven, pero para mí ha sido el tío, para mí más me ha impresionado por su cultura, sus buenas formas, un hombre calladito, serio, muy listo, una buena persona. Pero tenías el gusto de decir, voy a ver las meninas, porque te apetecía aquella noche ver las meninas. Pues te sentabas en el banco, se lo consultabas a consola, quitabas esa. Yo tengo fotografías sentado, viendo las meninas de noche. Me las hizo Consola y dice, te voy a dar una, házmela, por favor. Y me las dieron. Ahí está Araque, si lo conocéis. Él me las hizo. Ese placer no lo tiene todo el mundo, ¿eh? Sí, ha habido rodajes con Pilar Miró, y rodajes ha habido aquí continuamente de cuadro, mucho y seguirán habiendo, ¿no? Pero vamos, para mí, un rodaje que más impresión nos ha dado siempre, por lo menos en el que yo coincidí, ha sido cuando venía el rey. Muy normal, con decirle que cenaba con nosotros. Vamos, bueno, ellos tenían comida allí, ponían un tío estupendo. Cuando se hizo aquella exposición tan famosa de Velázquez, que había 7 cuadros de Velázquez de fuera y lo demás eran del Prado y la gente venía. ¡Qué tela, eh! Pues en aquella exposición, fue una exposición que yo para mí se le dio mucha propaganda. El venir los cuadros con el helicóptero, venía con la policía, que aquello parecía que venía el presidente de Estados Unidos, no, aquello marcaba mucho a la gente por las calles. ¿Qué pasó? Que se abrió y no éramos capaces de cerrar por las noches. Colas se quedaban ahí de chavales estudiantes que cogían sitio y lo vendían para entrarse. Por la mañana había quien vendía churros, chocolate, porque lo veíamos nosotros. Lo veíamos, mira, ya están el de los churros. La gente pasaba ahí la noche y había noches desagradables. Aquello fue un espectáculo. La última noche estuve yo aquí, de guardia. Aquella noche creíamos que no éramos capaces de cerrar ni a las 12 de la noche. Desde las 7 ampliando. Nos vimos negro para cerrar. Porque vamos a ver, Pachara, pues se cerraría a 11:30, 12 menos cuarto. Yo no he visto una exposición como esa. Y ha habido, pero como esa ninguna. Por lo que sea, no lo sé. Porque en realidad la escuela de Velázquez está aquí todo. Tiene en todas partes. Pero había cuadros importantes. Pero es que había gente que no sabía si eran de aquí, si eran de allí. Fue un espectáculo de gente viniendo en autocares que yo nunca le he visto. Es curioso lo que es la vida. Los sustos siempre ha habido alguno porque éramos muchos. Aquí hubo una época un poco de movida, siempre laborales. Y esa siempre ha habido el problema de algún sustillo. Y recuerdo yo que hice la entrega del museo con Pedro Sobrino. Que para descanse, pobrecito. Y el cuadro estaba. Por la mañana hice la entrega y perfecto. Y por la tarde
faltaba un pequeño cuadro. Madre mía, fíjese qué susto. Porque era un día que sería lunes que se cerraba el museo. Y ahí hicieron la pifia. Bueno, tuvimos que ir a declarar y cosas. Luego el cuadro apareció, si el cuadro no podía haber salido, porque aquí no salía nada sin no verse nada y sin no mirar nada. Era muy difícil. Y la gente que trabajaba. Luego apareció entre unas toallas en un lavabo. Bueno, fue el motivo de que aquel tema laboral se deshiciese. Había un malestar por muchas cosas. Bueno, siempre hay malestar en los trabajos, ¿no? Darle gusto a todo el mundo es dificilísimo, eso es lo más difícil. Y entonces, pues claro, en esa época, ¿quién lo hizo? No lo suponemos, pero yo no lo voy a decir. Porque ahí no me entramos 3, 4. Yo no me lo llevé. Y se quedó, pero se escondió. Francisco Calvo Serrayer se implicó mucho con la vida laboral. Estuvo muy poquito tiempo, no le dejaron por unas sillas, una foto, si usted se recuerda, se lo han contado, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer, malditas sillas? Y estuvo poco tiempo, ese fuese sido un gran pal personal, luego ya técnicamente es otro tema, pero fue una gran persona, yo creo que le quedó un recuerdo, el poco tiempo que estuvo aquí, grande, era un hombre muy amable, hablaba con todo el mundo, muy agradable, muy bien, como el que se ha marchado también ha sido un hombre bastante, pero otro tipo. A mí el cuadro que más me ha gustado ha sido el lavatorio y el Bosco. A mí. No le quito desprecio a nada, ¿no? Al menino, por favor, respeto, bueno, donde mires, a izquierda, a derecha. Pero esos cuadros me han causado mucha impresión. Sobre todo en el lavatorio, el giro que tiene ese cuadro, es que cada vez que vienen mis nietos mis nietos ya lo saben, porque mis hijos venían pequeños, lo llevan muchas veces. Si ustedes lo han vivido, ese cuadro tenía unas plantillas hechas pegadas en el suelo. ¿Se recuerda? Bueno, pues para que la gente fuese por las plantillas andando y ver el giro del cuadro. Tuvo mucho tiempo, después le quitaron, como quitaron el espejo de las meninas. El Bosco para mí es yo no soy técnico, pero es que la miro y no la entiendo, porque tiene de todo. Es una pasada el cuadro de todo eso, en los primitivos es una pasada, ¿eh? Es una pasada eso, hacer esos cuadros en la época que se hicieron, ¿eh? La arquitectura que tienen, los detalles en miniaturas, en trozos pequeños, unos paisajes, eso es, porque verás que es muy bueno, todos, pero es otra pintura. Lo más bonito que hay en España, y el que diga lo contrario miente. Hay cosas muy bonitas, indudable, y museo bueno, pero como el Prado no hay nada, ¿eh? Pero hombre, si este museo no lo hay, ni el Louvre, ¿eh? Está tan limpio. Yo me fío mucho en la vigilancia, la gente allí un poco abandonado, eso lo veo yo. No hay esta vigilancia, aquí es más estricta, hay de todo, ¿eh? Luego cuando el jefe se va al de los jalones, cada uno hace lo que le parece, que también hay de todo en este mundo, pero bueno, con las cámaras, pero diferente, en eso me fijo mucho, porque ha sido mi vida. Yo no echo mucho de menos porque yo sigo teniendo actividad, gracias a Dios. Pero se echa de menos los compañeros, los amigos, porque se hacen amigos, se hacen compañeros, ciertos momentos que se pasan del museo. El museo es un trabajo agradable y también se pasa bien. Yo me lo he pasado muy bien aquí. Yo no puedo decir a mí, yo he venido aquí llorando, yo jamás. Yo aquí me lo he pasado también muy bien, en el sentido del trabajo, de gente maja, gente agradable. Nos hemos llevado muy bien. Esa es la base. Aquí la noche hemos sido una piña, porque es que hemos convivido aquí,
la Nochebuena, la Nochevieja. Hay que venir aquí esa noche. Pues una vez que estamos aquí, dice, estamos solos, vamos a pasarlo lo mejor que podamos, vamos a cenar. Modificamos un poco la ronda para estar un poco más a gusto, salía uno. Había un ambiente bueno y además preocupada, ¿eh? Lo mismo los chavales de seguridad que nosotros. Ole, familia. Esos chavales que hay son mi familia. Me sueño muchas veces con el museo, que me entran y no soy capaz de echar a la gente. Se lo juro. Me pasa una angustia. Cuando despierto, le digo a mi mujer, otra vez está en el museo. Dice, ¿cuántos están entrando? Digo, por todas partes. Hay veces que si me dejasen hace un par de noches o tres, no me importaría. Me lo pasaría formidable.